En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos 8, 27, 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este domingo 24 del tiempo ordinario. Hoy se cierra el Congreso Eucarístico Internacional bajo el lema Fraternidad para sanar el mundo. Que luego de esta experiencia profunda de encuentro con el Dios de la vida, tengamos ese espacio de restauración, de sanación y de crear fraternidad. En nuestro espacio Dies Domini, permítame presentar algunos puntos de reflexión en torno al Evangelio dominical. El Evangelio habla de la ceguera de Pedro, que no entiende la propuesta de Jesús cuando habla de sufrimiento y de cruz. Pedro acepta a Jesús como Mesías, pero no como Mesías sufriente. Está influenciado por la levadura de Herodes y de los fariseos, es decir, por la propaganda del gobierno de la época que hablaba solo del Mesías como Rey glorioso. Para entender el alcance de la ceguera de Pedro, tenemos que mirar todo el contexto literario. Permítame, por tanto, unas reflexiones en torno a esto. Primero, el Evangelio de Marcos trae 3 anuncios de la pasión y muerte de Jesús. La primera en el capítulo 8, versículos 27-38. La segunda en el capítulo 9, versículos 30-37. Y la tercera en Marcos 10, 32-45. Todo este conjunto que va de Marcos 8, 27 a Marcos 10, 45 es una larga instrucción de Jesús a los discípulos para ayudarles a superar la crisis provocada por la cruz, y paradójicamente inicia con la curación de un ciego y termina con la curación de otro ciego, Bartimeo. Segundo, descubrir la realidad. Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le responden con las diversas opiniones. Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Después de oír estas opiniones, ahora Jesús pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: eres el Cristo, el Mesías, es decir,
el Señor a quien el pueblo espera. Jesús concuerda con Pedro, pero le prohíbe hablar de esto con la gente. ¿Por qué lo prohíbe? Porque todos esperaban la venida del Mesías, pero cada uno a su manera. Unos como rey, otros como sacerdote, otros como doctor, guerrero, juez, profeta, vengador. Ninguno parecía estar esperando a un Mesías sufriente, a un Mesías servidor, anunciado por Isaías en el capítulo 42. Tercero, Jesús mira a los apóstoles y pregunta una vez más: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es la pregunta más importante, con la que Jesús se dirige directamente a los que le han seguido para verificar su fe. Pedro, en nombre de todos, exclama con naturalidad: «Tú eres el Mesías». Jesús impresiona con la fe de Pedro. Reconoce que ésta es fruto de una gracia especial de Dios Padre, y entonces revela abiertamente a los discípulos lo que le espera en Jerusalén. Es decir, que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser ejecutado, pero va a resucitar al tercer día. Cuarto, el primer anuncio de la pasión. Jesús comienza a enseñar que Él es el Mesías servidor, el Mesías anunciado por Isaías, y pronto será condenado a muerte en el ejercicio de su misión de justicia. Pedro se espanta, llama a Jesús a un lugar aparte para desaconsejarle. Pero Jesús responde a Pedro: «Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios». Satanás es una palabra hebrea que significa acusador, aquel que aleja a los demás del camino de Dios. Jesús no permite que nadie lo aleje de su misión. «Apártate de mí, Satanás». Pedro debe seguir a Jesús, no invertir los papeles y pretender que Jesús siga a Pedro. Quinto, Jesús hace comprender a quienes lo siguen que Él es un Mesías humilde, servidor y víctima. Él es el siervo obediente a la palabra y a la voluntad del Padre hasta el sacrificio completo de su propia vida. Por esto, dirigiéndose a la multitud que estaba allí, declara que quien quiere ser su discípulo debe aceptar ser siervo, como Él se ha hecho siervo, y advierte: «El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga». Seguir a Jesús significa tomar la propia cruz, porque todos la tenemos, para acompañarlo en su camino, un camino incómodo que no es del éxito, de la gloria pasajera, sino el que conduce a la verdadera libertad, que nos libera del egoísmo y del pecado. Se trata de realizar un rechazo de esa mentalidad mundana que pone el propio yo y los propios intereses en el centro de la existencia. Y eso no es lo que quiere Jesús de nosotros. Sexto, Jesús nos invita a perder la propia vida por Él, por el Evangelio, para recibirla renovada, realizada y auténtica. Podemos estar seguros, gracias a Jesús, que este camino lleva al final, a la resurrección y a la vida plena y definitiva con Dios. Decidir seguir a Jesús, nuestro Maestro y Señor, que se ha hecho siervo de todos, exige caminar detrás de Él y escucharlo atentamente en su palabra. Séptimo, al decir «tome su cruz y sígame», Jesús nos da una imagen del concepto de morir a sí mismo, que se origina en otra frase: «porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la salvará». ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o destruye a sí mismo? Lucas 9. Es decir, nada en esta vida vale la pena si significa perder la vida eterna.
ni un trabajo, ni la familia, ni los amigos, ni siquiera nuestra identidad. El llamado es duro, pero la recompensa eterna bien vale la renuncia temporal. Las multitudes que seguían a Cristo estaban convencidas de que Él traía un reino glorioso, liberándolos del opresivo dominio romano. Incluso sus propios discípulos pensaban así. Lucas 19. Al malinterpretar las profecías, se sorprenden que hable sobre la muerte y cargar la cruz. Lo abandonaron en masa por estas enseñanzas. Hoy, el llamado de Jesús suena para muchos a salud, riqueza, prosperidad. Nada más alejado de la verdad. Su llamado es un llamado a morir. Su mensaje nunca prometió una vida agradable. Jesús garantizó que las pruebas llegarían, Juan 16. El discipulado exige sacrificio y Jesús nunca ocultó su costo. Prometió que estaría para darnos la alegría y la paz por el Espíritu Santo, Juan 14, para consolarnos en las pruebas, Santiago 1, para actuar como sumo sacerdote fiel que entiende nuestras luchas, Hebreos 2, y para lograr nosotros la paz con Dios por su sangre, Romanos 5. No sé si alguna vez te has preguntado, ¿seguiré a Jesús aunque pierda a mis amigos más cercanos? ¿Seguiría a Jesús si eso significa poner a mi familia en un segundo lugar? ¿Seguiría a Jesús si esto significa perder la reputación? ¿Seguiría a Jesús si eso significa incluso perder el trabajo? ¿Seguiría a Jesús si eso significa perder la vida? Tomar la cruz, tomar nuestra cruz para seguir a Jesús, significa compromiso hasta el punto incluso de renunciar a nuestras esperanzas, sueños, pasiones, incluso nuestra propia vida si es necesario. Seguir a Jesús implica radicalidad. Un santo día y que jamás olvidemos que hemos tenido este espacio de fraternidad para sanar. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Un santo día.